Hola, buen día. Hoy es el Día del Abogado y mando una felicitación a todos los abogados en el país, todo el país. El día de hoy, Derecho para Todos se congratula en recibir a mi maestro y colega Mario Ernesto Rosales Betancourt. El profesor Rosales, para quien no lo conozca, es el decano como profesor de Derecho en la FES Acatlán. Es profesor definitivo investigador de tiempo completo en la FES Acatlán, donde cumplió 50 años de ejercicio docente y con quien coordinamos el ciclo de cultura jurídica FES Catlán, que es un proyecto para organizar eventos académicos dentro de la propia escuela. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, mi estimado Arturo, es un gusto participar en este inicio que estás teniendo de este espacio, que ojalá sea muy útil y muy productivo para la academia, especialmente en los temas jurídicos. Pues sí, y oye, felicidades por el Día del Abogado, porque también eres abogado desde hace cuánto. Pues me titulé en 1975, o sea, hace 51 años. Ok, O sea, el año de titularme empecé a dar clases, por eso tengo 50 de profesor y 51 de titulado. ok. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy que es muy interesante y arrancamos. Bueno, el punto de la plática de hoy es analizar las causas de la negativa por parte de los Estados Unidos sobre su continuar con el tratado del TEMEC por otros 16 años. Y esto va a tener consecuencias económicas, institucionales, jurídicas, políticas con nuestro país. La primera pregunta que te haría, Mario, es, ¿cuáles son los antecedentes y cuáles son las causas por las cuales el gobierno de Estados Unidos no quiso continuar o prorrogar por otros 16 años el tema? Adelante. Mira, hay que partir en todo lo que es las relaciones internacionales del fin de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras mundiales tuvieron mucho de aspectos económicos, de problemas económicos, sobre todo en el campo del comercio internacional. Esto promovió que se hicieran la intención de organismos internacionales en materia de finanzas, de financiamiento y de comercio. Entonces surgen el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento inicialmente, el eh, Fondo Monetario Internacional y se quiso un organismo que se llamó el, eh, en ese momento, la, el Organismo de Comercio Internacional. Y es de alguna reunión en Cuba, no se llegó porque Estados Unidos desde el principio querían hacer mucho proteccionismo y hacer el comercio internacional a su favor, ellos como los fortalecidos de la Segunda Guerra Mundial, bloquearon ese organismo y surgió simplemente un acuerdo, que fue el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, que aquí conocimos como el GATT. México nunca quiso participar porque la teoría era el comercio internacional nos perjudicaba. Entonces se cayó en una política llamada política invernadero, esto es, para proteger las inversiones mexicanas, se prohibió prácticamente importar productos del extranjero. Yo, los que somos de mi edad, recordamos que pues íbamos a la Fayuca, Estados Unidos, porque ahí los productos eran más baratos, de mejor calidad, y aquí no. Esto, pues desde luego, hizo que nuestro país tuviese una mala producción de poca calidad y que pues hubiera esa terrible situación del contrabando. Bueno, ya después se vio que pues no era tan malo esto de participar en el comercio internacional, ya por presiones, desde luego, de Estados Unidos, México al final, con Miguel de la Madrid, entra al GATT, al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, y después también el propio GATT se dio cuenta de que pues esto no era suficiente, era un simple acuerdo. Entonces sí crearon la actual Organización de Comercio, pero sobre todo fue surgiendo la idea, principalmente en Europa, de una integración. Entonces surgió la
Primero lo que fue simplemente la comunidad del carbón y del acero, la comunidad económica, de energía atómica, pero para no hacer la historia muy larga, finalmente se llegó a lo que hoy es la Comunidad Económica Europea. Entonces, esa integración fue un éxito, salvo que, bueno, en su momento Inglaterra, que ya perdió en fútbol, bueno, se retiró, pero pues ahora está viendo que no le conviene mucho retirarse. Bueno, queriendo algo similar, Estados Unidos empezó a promover la idea de lo que sería, pues, una especie de mercado común de América del Norte. Y para empezar, pues, con un tratado de libre comercio. Esto, finalmente, con todas las críticas que había mucho de que nos iba a perjudicar, que no podíamos competir con Canadá y Estados Unidos, finalmente, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se aprobó y se conformó este tratado de libre comercio que de alguna manera pues tuvo logros importantes, también afectó muchos sectores de la economía, pues, se perdieron muchas actividades económicas en el país, pero en general los resultados fueron positivos. Llega el señor Trump la primera vez y le dice, no, 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 no me gusta esto, es el peor tratado que se ha firmado en la historia. ¿Cuál era el criterio de que en México, a través de este acuerdo, como tiene materias primas de buena calidad y baratas, y por otro lado, y lo más importante, tiene la mano de obra más barata, pues es mucho lo que estaba exportando a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, desde esa época y actualmente en forma muy clara, tiene lo que se llama una balanza comercial favorable. Esto es, México le vende más a Estados Unidos que lo que le compra. México se ha convertido en el primer socio, cliente, lo que quieras llamar, o sea, el país que más le exporta a Estados Unidos y que más le importa a Estados Unidos sobre Canadá, China y todos los demás países. Bueno, se hablaba de que este acuerdo, que es de la época de Trump, Trump lo apoyó, Trump cuando se aprobó dijo que estaba maravilloso. Llega Trump y otra vez dice, no, este tratado está mal. Nuevamente nada más beneficia a México, porque sigue eso. Y empezó a hacer críticas, a presionar porque se diera una revisión. Entonces, de acuerdo al propio tratado, eh, pues lo que se podría hacer es que pasados 6 años del tratado de Trump, se pudiese hacer una renovación, se veía que había funcionado bien, por otros 16 años más. Y si no, pues se mantenían los 16 años originales, pero los últimos 10 serían con una revisión anual, lo que evidentemente pues genera incertidumbre, etc. Entonces había tres posibilidades. La mejor para México, para Canadá y para incluso tanto los consumidores de los tres países como los productores de los tres países, es que para dar estabilidad se hubiera firmado una situación en la que se hubiese aprobado por 16 años más. Esto es porque muchas de las inversiones, piensa tú en industria automotriz, en grandes industrias, pues son muchos años para que verdaderamente puedan levantarse esta actividad económica. Y ese era lo mejor. Había la peor. Desde el momento, el señor Tony fue a amenazar, no, yo me salgo, a mí no me sirve, yo puedo solo, no necesito de Canadá ni de México. Entonces yo voy a terminar ya con el acuerdo, con el tratado de MEC. Eh, para hacerlo, pues no podía hacer es que mañana me salgo, ¿no? Tendría que, de acuerdo al propio tratado, hay lo que en derecho internacional se llama denuncia, que tiene que ver con el nombre en materia penal. La denuncia es que un país exprese su voluntad de salirse de un tratado internacional. Entonces, en este caso, Estados Unidos tendría que presentar una denuncia y tres
eh, años, pues ya se terminaba totalmente el tratado. Una pregunta, Mario. Sí, Estaba negociando en estos momentos la prórroga, ¿no? En sí, estos claro, lo que días se estaba estaba negociando era la negociando. prórroga, era lo que se veía. Aunque al principio sí amagó con salirse. Es que Trump así dice una cosa, luego dice otra, sobre todo porque el punto central es que, aunque le cambiaron el nombre, es un tratado que busca facilitar el comercio. Esto es libre comercio. Los obstáculos al libre comercio son o bien prohibir que se importen ciertas cosas. Durante mucho tiempo México tuvo muchas prohibiciones, no se podía importar ciertos productos, ciertas cosas de fuera de, bueno, fuera de Estados Unidos, de cualquier otro país. Hay las cosas que tenían una cantidad máxima, o sea, se podía, no sé, importar una cantidad determinada de ganado de pie, o sea, eso era lo que se llaman los contingentes, y hay lo que era los aranceles que son impuestos a la importación, principalmente, también a la exportación, pero principalmente a la importación. Esto es, a través de los aranceles, se limita la exportación de un país a otro, Estados Unidos, con sus, que dijo Trump, la palabra más bonita que hay es la palabra de aranceles. Entonces, ha tratado de manejar, en vez de como algo para proteger a la industria nacional o la economía nacional, como un arma. La, porque tiene, yo creo que tú produces fentanilo, te mando aranceles. ¿Que por qué? Aranceles. De repente se arrepiente y los quita. Pero esto, pues evidentemente es incompatible con un acuerdo de libre comercio. Y bueno, a México sí le conviene que se siga porque esto lo hace tener unas cuestiones, sobre todo en lo que es la producción, en la que hay partes de la producción que se produce en un país y partes en otra. Entonces esto eh, da la idea de que estos países que están ya comprometidos, en este caso en el TEMEC, no tengan que pagar aranceles. Oh, Entonces, Mario, ¿y qué tanto qué tanto perjudica a los tres países no haber prorrogado el tratado por los 16 años y estas revisiones anuales? bueno, vamos a hablar. Primero, ¿a quién perjudica más? Evidentemente, perjudica más a los países económicamente más débiles, que son más dependientes. En este caso, México, en primer lugar, y en segundo, Canadá. Sí perjudica a Estados Unidos, pero menos. ¿Por qué? Porque finalmente el comercio, pues es un arreglo de compradores con vendedores y se juega con el precio. Entonces puede ser que se lleguen a precios en donde el gran beneficiado sea Estados Unidos y solamente mínimamente México o Canadá. Ese es, digamos, en términos generales. Pero también hay otros perjudicados. Por ejemplo, los productores mexicanos de lo que se está queriendo grabar, ponerles impuestos, pues son los productos que se exportan a Estados Unidos, que son agrícolas, hacemos aguacate, etcétera, etcétera, y desde luego manufacturas en las que México tiene, por su mano de obra barata, la capacidad de producir más barato. O sea, algún tipo de cuestiones, por ejemplo, refrigeradores pequeños, desde luego la industria automotriz y algunas cosas. Ok. Pero ¿cuál es el problema? México lo que importa es gasolina. Todavía no surgió eso de que vamos con con nuestra nueva refinería en Dos Bocas. Importa gas, importa productos fundamentales como el maíz amarillo. Entonces, es perjudicial para... Por el lado de Estados Unidos, ¿quiénes se perjudican? Los consumidores norteamericanos, que no se compran naranjas mexicanas, aguacates mexicanos, y que
tendrían o van a tener, si no se quitan los aranceles o si ponen aranceles, un precio mayor. Y eso, Ok. claro, les genera inflación en Estados Unidos. Ok. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto, pues por posiciones como las de no entregar al gobernador de Sinaloa, que parece que hasta lo van a reinstalar, o el hecho de no proteger la frontera sur, o el hecho de, bueno, ya lo se detuvo la inmigración, pero que fue uno de los grandes problemas que tuvo en México de no parar la migración hacia los Estados Unidos? ¿Qué tanto eso fue fundamental para no seguir con el tratado? Yo creo que sí fue fundamental y eso rompió con lo que se nos dijo desde el principio. Cuando se designa a Marcelo Ebrard como secretario de Comercio, cuando antes lo había sido de Relaciones Exteriores, se le señaló, él mismo prometió en la presidenta, de que lo que iban a buscar era un mejor comercio con Estados Unidos en base en los beneficios mutuos y que no se iba a contaminar el tema del comercio con los temas políticos, con los temas migratorios, con los temas de seguridad. Eso es una mentira. El señor Trump mezcla todo y de repente con una serie, y digamos, esto incluso fue desde la primera vez, cuando llegó Trump este, y dijo que por culpa de que México no hacía nada para evitar la migración, iba a poner un 25% general de impuestos. Hay que recordar que eso pues, nos puso a temblar a todos. El señor Ebrard se fue a vivir prácticamente a Estados Unidos. El, México estaba desesperado, incluso pues se empezó a poner brava la cosa. El señor López Obrador hizo una gran convocatoria en la frontera hasta que al final el señor Ebrard dijo, ya logré, ya convencí y no nos van a poner los aranceles. Después se supo que eso fue gracias a que México se comprometió y puso una gran cantidad de Guardia Nacional, no para proteger la seguridad del país, no para proteger a los mexicanos, sino para impedir los cruces ilegales de Estados Unidos. Entonces, desde esa vez se vio que sí están. Y ahora el tema es que los Estados Unidos creen que sus principales enemigos, y los considera incluso terroristas, es a los de los cárteles. Y al ser terroristas, todo aquel que los apoye, que los auxilie, es también sujeto de acciones de guerra. Entonces no se necesita pedir permiso, no se necesita que haya un juicio, sino pues hacer lo que hicieron con Maduro. Fue la misma idea, es un terrorista que está controlando. Y eso pues empezó a manejarse y cada vez con ideas más fuertes. Recientemente el eh, secretario de Estado, el señor Rubio, pues empezó a decir lo mismo, que el, es mortal la relación que existe entre el narcotráfico y los políticos mexicanos. Entonces, no, sin mencionar lo de Rocha, pues claramente se refiere a ello. Ese es el argumento que va a utilizarse. O sea, ya el grave problema es ese, que incluso se hablan, no se sabe si es cierto, algunos dicen que sí se dio, un enfrentamiento entre la presidenta Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que originalmente pues, no son del mismo equipo, fueron rivales, en el cual la presidenta, la orden que se te dio y lo que tenías que hacer era que se renovara el acuerdo, el TEMEC. Le dice, sí, yo iba muy bien, ya íbamos muy encadenados, ya habíamos logrado varias cosas. El problema fuiste tú al no entregar a Rocha, o sea que por salvar el interés de, no solo de Rocha, sino del partido,
de los políticos que puedan estar ligados con el narcotráfico, o presuntamente, para que no digan que estamos diciendo eso, pues provocarse que Estados Unidos pues, no quisiera, y más que ahorita pues tiene otras eh, cosas para que pueda estar tranquilo en los asuntos de México. Ahorita se le está volviendo a complicar el asunto de Irán, ya otra vez prácticamente se acabó con el acuerdo que había y ahorita están con lo del petróleo, con esto, y también es otra de las cosas que yo pienso que tiene que ver con esa posposición para más adelante. O sea, no queda que ya no se va a poder hacer, en cualquier momento se puede llegar a este acuerdo para otros 16 años, pero por lo pronto yo no veo que esto suceda, sino hasta después que se solucione el asunto de Irán y después de que se den las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Ok. O sea, todo esto es un caldo. Pero ahora, como consecuencias, una de las cuestiones que me llamó más la atención fue el anuncio de Toyota de relocalizar su planta que tenía en Tijuana hacia Texas. Esto también es un problema porque es escape de inversión extranjera, ¿no es así, Mario? Sí, claro. Y esos son, digamos, los argumentos hacia adentro. O sea, aquí, como vemos, en esas declaraciones de México, Estados Unidos hacia México, no están destinadas cosas que está pensando para Trump y todas las cosas para Sheinbaum. Están pensadas para sus electores. Entonces, esa posición de México, de que alguien miente, pues sí, que esperabas que un embajador no mintiera, de que la mentira no es delito, en fin. Y Estados Unidos lo mismo, es que el gobierno son puros narcotraficantes, demuéstralo, ¿no? Y eso, pues lo único que provoca es que haya esa situación de incertidumbre, pero ¿qué es lo que vende Trump? Trump lo primero que vende es, se está perdiendo trabajo en Estados Unidos porque se están yendo a México plantas armadoras, que son además de empresas norteamericanas. Cuando México decía al revés, están las empresas norteamericanas usando mis trabajadores y mis materias primas. Bueno, para Trump, y por eso quiere que muchas empresas que están en México regresen a Estados Unidos, lo que pues por lo menos para taparle un poco el ojo al macho, el caso de Toyota, pero también no deja totalmente su producción en México. Pero en fin, ese es un argumento. Y el otro argumento, pues este que ya decíamos, el de la balanza comercial desfavorable a Estados Unidos, porque México le exporta más. Esos son los dos argumentos que dice, yo estoy en contra de esas dos cosas. Y mientras no logre tener una balanza comercial favorable a Estados Unidos y no logre la localización, pero ahora de México y no solo de China, sino de varios países, a Estados Unidos para que se creen fuentes de trabajo en Estados Unidos. Muy bien. Oye, Mario, ya para ir terminando, ahora, ¿qué debe hacer México? Yo lo veo coqueteando mucho con Europa. Y no lo sé, pero a lo mejor podría coquetear un poco con China, si es que la terminación del tratado se puede ver, pues ya digamos 10 años es de corto plazo, ya tal vez mediano plazo, pero es próxima. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos para poder salir de este enrollo? Bueno, primero, ser sensato. O sea, realmente esas ideas de que defiendo la soberanía y se pierde la soberanía si entregamos a Rocha y no queremos porque no hay pruebas, cuando las pruebas son hasta el juicio, no tiene sentido. Y sobre todo, no tiene sentido que las diga la jefa de el Estado de nuestro país. Algo que, por ejemplo, tú ahorita mencionabas como una posibilidad que se está manejando. Imagínate si en serio que eh, el señor Rocha regresara. Pues eso sería una bofetada contra Estados Unidos. Yo estoy pidiéndote que lo detengas y tú lo regreses a ser gobernador, pese a que todo lo que se ha descubierto y probado, y que además, pues ya más prueba que tengan allá, al que era
secretario de Seguridad Pública, el general Mérida, y el que manejaba las finanzas allá, y que todo lo que el Mayo dijo, que ya lo sentenciaron con un montón de dinero, lógicamente en algún momento, y no será para bien, sino para mal, y obviamente el principal involucrado en todo esto de que tiene ahora, que es el tema de cómo se fue el Mayo, pues tenía que ver Rocha. Todas las cuestiones de los periodistas y la del mismo Mayo coinciden en que la trampa para llevar al Mayo con el Chapito era porque iban a juntarse el gobernador, iba a estar el gobernador Rocha con el que finalmente se asesinó en ese momento y que nadie sabe cómo se asesinó y que se quiso mentir, hablando de mentiras, diciendo que se había muerto, había sido asesinado en una gasolinera cuando fue muerto ahí. Y desde luego, pues el hecho de que ese avión nadie lo rastreó y ahora se está sabiendo que era un avión de los propios chapitos que usaban para el tráfico y que entonces no era un avión de la CIA y que el famoso piloto eh, trabajaba aquí en México, mexicano, acusado de varios delitos, que ahora ya salió que todo esto, se va a Estados Unidos, de Estados Unidos lo suelta y se regresa a México, empieza a cometer más crímenes, cosas, porque es parte del cártel, lo captura México y pues lo absurdo, siendo el que más sabía, sabiendo que había sido el que llevó al Mayo, que era el cargo del avión del Chapito, etcétera, en los que ilegalmente se mandó a Estados Unidos porque no hubo nada de tratado de extradición ni petición, simplemente petición, oye, ¿me puedes mandar a tus criminales? Sí, porque cae con cualquier pretexto, están también todavía haciendo crímenes desde la cárcel, ¿verdad? Ese es el pretexto. Y los mandó, soltó, y pues Ok. entonces todo esto crea ese ambiente de que lo primero que tiene que hacer el país es resolver los problemas porque están perdiendo credibilidad y no solo en la nación sino fuera. Y entonces el argumento de eh, es, entonces lo que tiene que hacer Sheinbaum es tratar de bajarle, tratar de ser más política. Si de todos modos se va a doblar ante Estados Unidos, pues que lo haga de una manera bien y no después de haberle gritado mucho, pues va a tener que aceptar lo que tú quieres. Eso es lo primero. Si está bien, otra cosa que se está haciendo, abrirse a Europa. O sea, el problema de que seamos el gran exportador de Estados Unidos es que dependemos, si Estados Unidos no nos compra, ¿qué vamos a hacer? Por eso está bien que se piense en abrir a China, pues sería así también un suicidio. Si México se abre al comercio con China, entonces sí va a tener problemas con Estados Unidos. Básicamente lo que quieren es que no se meta ya más producción china en América Latina. Ok. Bueno, Mario, si me permites, para concluir voy a expresar algunas ideas personales. La Perfecto. nega- la negativa de los Estados Unidos de América de prorrogar por otros 16 años el TEMEC debe interpretarse como una decisión estratégica de negociación y presión institucional, no como la terminación inmediata del tratado, aunque debemos de aceptar que a lo mejor eso, como ya lo comenté, a corto o mediano plazo va a ocurrir. Sus causas pueden ubicarse en la insatisfacción estadounidense con determinados resultados comerciales, la búsqueda de un mayor control sobre cadenas productivas regionales o presión política interna o la intención de reabrir temas sensibles a la que sin denunciar formalmente el acuerdo. Sus consecuencias son relevantes. El TEMEC permanece vigente, pero se activa un régimen de revisiones anuales que reduce la certidumbre de largo plazo, aumenta la presión negociadora sobre México y Canadá y obliga a diseñar una estrategia jurídica, económica y diplomática robusta para preservar la integración regional.
La respuesta jurídicamente más sólida es que la negativa estadounidense no cancela los derechos y obligaciones actuales del TEMEC, pero sí inaugura una etapa de incertidumbre administrada. En esa etapa, México debe actuar con prudencia técnica, unidad institucional y claridad estratégica, defender la continuidad del tratado, corregir áreas de incumplimiento cuando existan, resistir exigencias incompatibles con su soberanía normativa y aprovechar la revisión anual como una oportunidad para fortalecer la competitividad de América del Norte. Bueno, Mario, antes de irnos, quiero agradecer su presencia del maestro Mario Ernesto Rosales Betancourt, esperando que podamos contar con su presencia de manera más continua en Derecho para Todos. Muchas gracias, Mario. ¿Tienes algo que agregar? No, simplemente darte las gracias y pues me da mucho gusto participar contigo en este proyecto, al que le deseo que sea muy exitoso. Muchas gracias, Mario. Nos vemos en el siguiente episodio de Derecho para Todos. Si te gustó, puedes suscribirte a mi canal, darle like a este video y así ayudará a que llegues más personas. Y si quieres, puedes aportar ideas, puedes aportar temas futuros. Agradezco aportaciones de Luz Vázquez, leí tu mensaje, también aportaciones de Manuel Mejía, le agradezco mucho sus comentarios y si tienes algo que comentar, hazlo y lo leeré en su momento. Y si tienes algún tema que podamos incluir en nuestro episodio siguiente, pues adelante. Lo tendríamos que consultar y ver hasta dónde podemos asesorar. Les agradecemos mucho a ustedes por su atención y nos veremos en el próximo.